que los países ya lo están negociando y tienen planeado hacer consultas informales entre sí para no llegar en junio a tener distancias demasiado evidentes. Pero esto es una materia extremadamente confidencial, de que sobre todo es confidencial también para nosotros. O sea, los países miembros, puedo decir que muchos países a nivel europeo están activos, o sea, aunque son estas declaraciones concertadas, seguramente llegarán propuestas de parte de India y de Brasil, porque reflejan sus intereses. También hay una posición proactiva por parte de los países desarrollados para acercarse y ver de no ir demasiado lejos. Pero hasta la fecha, lo que he puesto en el PowerPoint es todo lo que he escuchado. O sea, muy poco. Muy poco. Gracias. Más. Por curiosidad, para todos, ¿cuántos países deben concertarse para que se entienda que hay una declaración concertada? Otra pregunta. Esto es mi problema, porque para mí es el día a día, entonces no voy a lo mejor a la esencia de toda esta negociación. La pregunta es extremadamente pertinente e importante. Por regla general, histórica, todas las decisiones de OMPI, cualquier decisión de OMPI en materia normativa, se alcanza por consenso. O sea que es suficiente que uno de los 164 países o 183 países, no sé cuántos acudirán a la conferencia, no esté de acuerdo con cualquier resolución y no se toma. O sea, el tratado, aunque luego, por ejemplo, aunque es muy raro, pero por ejemplo, la Convención de Roma, firmada en 1961, tiene 91 Estados miembros, pero también los otros 90 que no firmaron la convención tenían que estar de acuerdo con la firma de este tratado. Si no, la OMPI no firma el tratado. Así pasó en el 96. O sea que todas las decisiones tienen que alcanzarse por consenso, y esto nos recuerda que la prudencia es obligatoria. Es suficiente con que a lo mejor algo distinto, o sea, en un foro distinto, ponga un país no en una postura muy constructiva, que puede cambiar perfectamente el contexto de una negociación. Pero en principio la concertación puede, en cada caso, recibir un apoyo de número distinto. Absolutamente. O sea, el reglamento de la conferencia diplomática que aprobó habla de la mayoría de 2/3, pero también, por primera vez, aunque fue la regla, o sea que nunca en OMPI se llegó a aprobar cualquier tipo de resolución a través de una mayoría, en este caso se modificó también el reglamento de la conferencia y se dice que los países procurarán tomar todas las decisiones por consenso, que es una muestra más del hecho que la voluntad política actual no va en ninguna manera hacia, por ejemplo, excluir determinados países, sino el tratado de audiovisual ya estaría hecho, firmado y en vigor desde hace años, y también el tratado sobre radiodifusiones, porque hay muy pocos países que se oponen, pero la voluntad general de la comunidad internacional es de escuchar a todas las distintas opiniones, hasta el punto de bloquear completamente procesos normativos tan importantes. Pero precisamente, si no se fue a una nueva revisión de Berna, fue porque, dado el número de países que formaban parte de Berna, se sabía que era prácticamente imposible el consenso, y por eso se fue a los tratados del 96. Porque al principio el tratado del 96 de derecho de autor era negociado como una nueva revisión o incluso un protocolo de Berna. Esta es la situación muy complicada en que nos encontramos ahora mismo. Hay una pregunta por allá al fondo, ¿no? Buenas tardes. A mí me ha interesado mucho el tema de las improvisaciones, y yo quería preguntar, si es que me puede responder a la cuestión, ¿cuál es la línea que han tomado los diferentes países o que es posible que se tome en torno a esta cuestión? Es decir,
si se va a considerar al autor de esta improvisación como autor y se le va a excluir, por tanto, obviamente, de la protección de este tratado, o se le va a considerar artista y, por tanto, se va a incluir, ¿no?, dentro de esta protección. Pues muchas gracias por las preguntas. Sinceramente, tengo muy honestamente que reconocer que una pregunta a la cual no sé en absoluto contestar de manera completa. Primero de todo, es una cuestión que sorprendió a todos cuando vimos y escuchamos por primera vez que querían analizar este tema en el contexto de una declaración concertada a la hora de regular la definición de lo que es un artista intérprete ejecutante. Un primer comentario, pero aquí tenemos muchos profesores que pueden corregirme. La protección no es alternativa, o sea que un mismo sujeto puede ser perfectamente reconocido como autor y como artista intérprete. Y si está de verdad creando una obra y a la vez interpretándola, aunque es muy complicado, sí, y a la vez interpretándola, en principio yo no veo problemas, por lo menos en la normativa internacional, que impiden este doble reconocimiento. Disculpa que te interrumpa. Claro, yo lo que entiendo es que en el momento en el que se le considere autor ya no tiene mucho sentido, ¿no?, su protección como artista. ¿No? O sea, lo que veo que es fundamental el hecho de que se le considere artista, porque entonces ya sí se le está excluyendo de su protección como autor. Pues esto es una sugerencia que tú a lo mejor estás dando a los negociadores. Yo no creo, es muy interesante. O sea, esto podría ser objeto de una declaración concertada, en el sentido de que a través de una declaración concertada se podría excluir el reconocimiento como autor de un artista que esté simplemente improvisando. Aunque tengo mis dudas muy fuertes sobre la posibilidad de esta declaración concertada, de un tratado firmado en 2012 en un contexto muy limitado, pueda modificar e ir en perjuicio de la definición de autor, por ejemplo, que encontramos en Berna. O sea, que no creo que esta declaración concertada pueda tener este alcance, o sea, no creo que pueda excluir de la protección por derecho de autor un artista que esté improvisando. El tema creo que se solucione otra vez a través de los principios básicos. Hay que ver si esta improvisación de verdad tiene los requisitos esenciales para que se considere obra, y recuerdo que Berna también permite que los Estados miembros requieran la fijación, como requisito para reconocer como derecho de autor, la fijación. O sea que habría una serie muy, muy larga de cuestiones a analizar, muy interesantes, que sinceramente es primera vez que me pongo a pensar en esto. Pero Patricia, yo me permito decir, una cosa es que cobre como autor, pero si además cobra como artista, mejor, ¿no? Lo que me refería era que, bueno, en el momento en el que se considera autor y se puede beneficiar de todos sus derechos, pues es una protección mayor, sí. Evidentemente la protección es mayor, ¿no? Pero compatible, ¿no? ¿No? Sí. No, bueno, no lo sé. Yo lo suscito porque a mí me parece que esto, digamos, aparte de dar salsa a la reunión, yo creo que es bueno para nuestros estudiantes del máster, ¿no? Que vean que tenemos dudas de todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya le hemos estrujado bastante, así es que muchas gracias a todos y muy especialmente a Paolo Lanteri, que es un estudioso de la propiedad intelectual absolutamente prestigiado y prestigioso, pero no es profesor. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
demasiado lleno de contenido. Bueno, no, está bien. Está Pero bien. no se podía... No, porque yo creo que saben que el tema está ahí de alguna forma.